Algunos niños lloraban desconsoladamente. No quería matar a Austin. Ashley, ¿de verdad que no? ¿De verdad crees que lo hice? No quería hacerle daño. Ashley, sabes que quería a Austin. Solo quiero que Bella y su familia sepan que lo siento. Mientras que otros pedían una segunda oportunidad. Haré lo que sea necesario para que esto no vuelva a pasar. Solo te pido que me des esperanza para el futuro y que me ayudes. Pero no te dejes engañar por sus súplicas de clemencia, porque sus crímenes son espantosos. Empezando por Dylan Shoemaker. No quería matar a Austin. Ashley, ¿de verdad que no? ¿De verdad crees que lo hice? No quería hacerle daño. Ashley, sabes que quería a Austin. El 19 de marzo de 2013, en Springville, Nueva York, una llamada al 91 revelaría uno de los casos más perturbadores de abuso infantil y asesinato cometido por un menor. Dylan Shoemaker, de 16 años, llamó a los servicios de emergencia para informar de que el hijo de 23 meses de su novia, Austin Smith, no respondía. Lo que descubrieron los primeros en llegar al lugar revelaría un patrón de abuso sistemático que condujo al brutal asesinato de un niño de apenas 4 días antes de cumplir 2 años. Shoemaker estaba cuidando a Austin y a su hermano de 3 meses, mientras su novia, Ashley Smith, trabajaba en un restaurante de Springville. La investigación reveló rápidamente que las lesiones de Austin distaban mucho de ser accidentales. El examen médico mostró lesiones extensas. Se determinó que la causa de la muerte fue el golpe violento de la cabeza hacia adelante y hacia atrás, compatible con múltiples impactos, y no un resbalón y una caída, como se había afirmado. Durante el juicio, Shoemaker admitió un horrible patrón de maltrato: golpes con el dorso de la mano en la cara, golpear la cabeza del niño contra el suelo mientras le cambiaba el pañal y golpearle repetidamente en la cabeza a través de una almohada para amortiguar el sonido. Quizás, lo más inquietante fue la prueba que demostró la cruel indiferencia de Shoemaker hacia el sufrimiento de Austin. Durante los ataques, Shoemaker realizaba varias tareas a la vez. Enviaba mensajes de texto, incluido uno a las 5 de la tarde, a Ashley Smith, en el que afirmaba que Austin se había caído, coqueteaba con otra mujer e intentaba vender marihuana sintética. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, deliberó durante menos de 3 horas antes de declararlo culpable de asesinato en segundo grado, lo que indica que estaban convencidos, más allá de toda duda razonable, de su intención de matar a Austin. El aspecto más controvertido del caso de Shoemaker se produjo durante la sentencia, cuando su intento de manipular al tribunal le salió por la culata de forma espectacular. Se le citó diciendo: «Soy un rubio de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar y se compadecerán de mí». Una declaración realizada en una llamada telefónica con su madre en julio de 2013. «Esto cambió mi vida por completo. No puedo deshacer lo que hice. Ojalá pudiera. Daría mi vida por Austin. Lo quería. Él y Christopher eran la mitad de la razón por la que me quedaba con Ashley. Me sentía mal por los niños, porque no tenían un lugar donde quedarse». Incluso se disculpó con la madre del niño fallecido. «Ashley, lo siento. No quería hacerte daño a ti ni a tu hijo. Y sabes que no quería hacerte daño. Pero no puedes aceptarlo porque me conoces. Me conoces desde hace 5 años. Nunca habría querido hacerle daño a Austin». El juez, M. William Boller, no se dejó influir por la emotiva actuación de Shoemaker. Durante la sentencia, Boller leyó la declaración anterior de Shoemaker sobre el uso de su apariencia para influir en el jurado, subrayando la naturaleza calculada de su actuación en la sala del tribunal. «Soy una rubia de 16 años. Probablemente, lo único que tengo que hacer es llorar delante del jurado y se compadecerán de mí». Fin de la cita. Esa declaración lo dice todo. El juez condenó a Shoemaker a entre 25 años y cadena perpetua, calificándolo de manipulador y engañador. En apelación, en 2016, la División de Apelación del Cuarto Departamento modificó la sentencia a una pena indeterminada de entre 18 años y cadena perpetua, alegando discreción en interés de la justicia. A fecha de 15 de julio de 2025, Shoemaker está cumpliendo su condena de 18 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional alrededor de 2031. Mientras el caso de Shoemaker suscitaba el debate sobre la imparcialidad de la sentencia, otro acto de violencia perpetrado por jóvenes unos años más tarde atrajo la atención nacional, esta vez en la tranquila localidad de Townville, en Carolina del Sur. Jesse Osborne. En una soleada tarde de septiembre de 2016, la pequeña comunidad de Townville, en Carolina del Sur, cambió para siempre cuando Jesse Osborne, de 14 años, llevó a cabo una serie de actos violentos que conmocionarían al país. Lo que comenzó como un miércoles cualquiera se convirtió rápidamente en una tragedia,
cuando Osborne disparó y mató a su padre, Jeffrey Osborne, de 47 años, en su casa, antes de coger la camioneta negra de su padre y conducir hasta la escuela primaria de Townville. Osborne estrelló la camioneta contra una valla cerca del patio, salió del vehículo y comenzó a disparar con una pistola semiautomática Springfield Armory XD, calibre 40. Inicialmente, disparó al aire mientras gritaba «Odio mi vida», y luego saltó la valla y comenzó a apuntar a los alumnos y al personal. El ataque duró solo 12 segundos, debido a que el arma se encasquilló, pero en ese breve tiempo, Osborne logró disparar a 3 alumnos y a un profesor. La víctima más trágica fue Jacob Hall, de 6 años, que resultó gravemente herido y murió 3 días después, el 1 de octubre de 2016. El ataque se detuvo cuando un bombero voluntario detuvo a Osborne aproximadamente a las 2 de la tarde, después de que su arma fallara. La investigación posterior reveló que se trataba de un joven profundamente perturbado y marcado por circunstancias horribles. Osborne había sido expulsado de la escuela secundaria West Oak antes del incidente por llevar un hacha y un machete en su mochila, lo que le llevó a matricularse en una escuela online, donde pasaba hasta 14 horas al día aislado. Las pruebas digitales dibujaron un panorama aún más escalofriante de las intenciones de Osborne. Un agente del FBI testificó que Osborne había planeado matar a 50 o 60 estudiantes, y los mensajes en línea mostraban que estaba deliberando si atacar su antigua escuela secundaria o la escuela primaria. Cuando llegó el momento de la sentencia en noviembre de 2019, la sala del tribunal fue testigo de un momento de emoción cruda que definiría el caso de Osborne. De pie ante el juez R. Lawton McIntosh, Osborne se dirigió al tribunal con lágrimas en los ojos y declaró: «Solo quiero decir que ojalá esto nunca hubiera sucedido. No sé exactamente por qué lo hice, pero solo les pido que me den esperanza para el futuro y que me ayuden, porque necesito ayuda. Solo necesito ayuda. Por eso haré todo lo que me digan». A pesar de esta emotiva súplica y de las pruebas de su traumática infancia, el juez McIntosh condenó a Osborne a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el asesinato de Jacob Hall, y a 30 años adicionales por los intentos de asesinato. El juez citó la gravedad de los delitos y la necesidad de proteger a la comunidad. En un sorprendente giro años más tarde, Osborne compareció ante el tribunal para una audiencia de revisión de la sentencia en mayo de 2023, donde pidió perdón a sus víctimas por primera vez en casi 7 años. Su disculpa formal fue exhaustiva. «No estoy tratando de conseguir una sentencia más leve. Solo quiero pedir perdón a mi familia por todo lo que he hecho. Pido perdón a la familia Hall por todo. Pido perdón a todos los niños que estaban en ese parque ese día, a todos los niños que estaban en esa escuela ese día, a todos los profesores que estaban en la escuela ese día». Posteriormente, en septiembre de 2023, su condena fue modificada de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, a 2 condenas de 75 años. Al igual que el caso de Osborne, planteó dudas sobre las segundas oportunidades para los delincuentes juveniles. Otro caso impactante ocurrido unos años antes demostró lo peligrosas que pueden llegar a ser las mentes jóvenes, esta vez a causa de un mito de Internet. Morgan Geyser. En la primavera de 2014, el personaje ficticio de terror conocido como Slender Man se cobró sus víctimas más notorias en el mundo real cuando Morgan Geyser, de 12 años, y su amiga, Anissa Bayer, atrajeron a su compañera de clase Peyton Leutner al bosque y la apuñalaron 19 veces en lo que los fiscales describirían más tarde como un intento de apaciguar a la mítica figura de Internet. El crimen fue tan impactante como calculado. La planificación comenzó ya en diciembre de 2013, cuando Geyser y Bayer desarrollaron una obsesión por Slender Man, creyendo que era real y que haría daño a sus familias si no le ofrecían un sacrificio. El 31 de mayo de 2014, durante lo que debería haber sido una inocente fiesta de pijamas, las 2 niñas llevaron a cabo su horrible plan. Geyser y Bayer atrajeron a Leutner al bosque de Davids Park durante un juego de escondite y la apuñalaron 19 veces. Sorprendentemente, a pesar de la gravedad de sus heridas, Leutner sobrevivió tras arrastrarse hasta una carretera cercana, donde fue encontrada por un ciclista y posteriormente sometida a una operación de 6 horas. La investigación reveló detalles inquietantes sobre el estado mental de Geyser. Más tarde, el 22 de octubre de 2014, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil de inicio temprano en el Instituto de Salud Mental Winnebago. Durante los interrogatorios, Geyser se mostró tranquila, cubierta de sangre y sin empatía, y admitió: «Más vale que lo diga. Estábamos intentando matarla.
mientras describía su motivación como el deseo de convertirse en la representante de Slenderman. Ambas chicas fueron juzgadas como adultas, una decisión controvertida dada su edad. Geyser se declaró culpable de intento de homicidio intencional en primer grado y fue declarada inocente por enfermedad mental o deficiencia mental. Durante la vista para dictar sentencia en 2018, la sala del tribunal fue testigo de un momento de profundo arrepentimiento, que contrastaba fuertemente con su anterior comportamiento impasible. Solo quiero que Bella y su familia sepan que lo siento. Nunca quise que esto pasara. Espero que ella esté bien. El juez Michael Boren condenó a Geyser a 40 años en el Instituto de Salud Mental Winnebago, la pena máxima permitida, reflejando la naturaleza premeditada del delito y su necesidad de tratamiento adicional. El caso de Geyser ha seguido evolucionando de forma significativa. Desde 2018 ha solicitado la libertad en múltiples ocasiones, y su cuarto intento, en octubre de 2024, dio lugar a la aprobación por parte del juez Boren de la libertad condicional en enero de 2025. El juez citó su buena actitud y su bajo riesgo, respaldados por 3 médicos aprobados por el tribunal. A fecha de 15 de julio de 2025, permanece en Winnebago, a la espera de una próxima audiencia el 17 de julio de 2025 para su puesta en libertad. Anissa Weier. Aunque Morgan Geyser fue quien empuñó el cuchillo, su cómplice, Anissa Weier, desempeñó un papel igualmente crucial en el apuñalamiento de Slenderman en 2014, que conmocionó al mundo y cambió para siempre la vida de 3 niñas de 12 años en Waukesha, Wisconsin. Durante el ataque, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2014, el papel de Weier fue principalmente el de animadora y vigía, mientras Geyser apuñalaba a las víctimas. El contraste entre el comportamiento de las 2 niñas durante el interrogatorio policial fue notable. Mientras que Geyser parecía tranquila e impasible, Weier fue descrita como sucia y sumisa, mostrando culpa por el acto. Admitió haber conocido a Slenderman en Creepypasta Wiki y creer que era real, afirmando que lo había visto y que matar a Leutner era necesario para demostrarle su valía. Al igual que Geyser, Weier fue acusada como adulta y se enfrentaba a un cargo de intento de homicidio intencional en primer grado. Sin embargo, su estrategia legal fue muy diferente. En 2017, Weier se declaró culpable de intento de homicidio intencional en segundo grado como cómplice de un delito y fue declarada inocente por enfermedad mental o deficiencia mental debido a una enfermedad mental. El momento clave en el caso de Weier se produjo durante su sentencia, el 21 de diciembre de 2017, cuando pronunció lo que muchos consideraron una disculpa sincera. Su declaración fue exhaustiva y cargada de emoción. Solo quiero que todos los involucrados en esto sepan que me hago responsable de lo sucedido y que haré todo lo que sea necesario para asegurarme de no volver a tener ningún tipo de delirio o algo por el estilo. Weier expresó su profundo arrepentimiento por lo ocurrido ese día diciendo: "Y quiero que todos los involucrados sepan que lamento profundamente todo lo que ocurrió ese día y que sé que nada de lo que diga va a arreglar esto, su señoría, y nada de lo que diga va a reparar lo que he destrozado". A continuación, reveló que se haría responsable de sus actos. Solo espero que, al asumir cierta responsabilidad por lo que hice ese día, pueda ser responsable y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Nunca volveré a permitir que esto suceda. Finalmente, prometió al juez que nunca volvería a participar en un acto tan atroz. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Sé que ya lo ha oído antes y que probablemente lo volverá a oír, pero es la verdad. Lo siento. El juez Michael Boren condenó a Weier a 25 años en un centro psiquiátrico, con posibilidad de libertad condicional tras 3 años. La sentencia reflejaba tanto la gravedad de su delito como el reconocimiento de que sus actos estaban influenciados por una enfermedad mental. El camino de Weier hacia la libertad resultó más corto de lo que muchos esperaban. En 2021 solicitó la libertad condicional y, el 1 de julio de 2021, el juez Boren le concedió la libertad del Instituto de Salud Mental Winnebago. Fue puesta en libertad el 13 de septiembre de 2021 para vivir con su padre bajo estrictas condiciones. Las condiciones de su liberación eran muy estrictas. Vigilancia por GPS las 24 horas del día, que se retiró el 11 de septiembre de 2023. Tratamiento psiquiátrico regular y control del uso de Internet, prohibido fuera de la casa de su padre. Debe permanecer bajo supervisión comunitaria hasta los 37 años, sin contacto con Leutner hasta 2039. La familia Leutner expresó sentimientos encontrados sobre la liberación anticipada de Weier.
Aunque se sentían razonablemente cómodos con las condiciones, también expresaron su decepción por el hecho de que no cumpliera la totalidad de su condena. Mientras que la liberación de Weyer desató el debate sobre la responsabilidad y la rehabilitación, otro caso que involucraba a un cómplice adolescente en una serie de crímenes mucho más mortíferos ya había obligado al país a enfrentarse a los jóvenes que pueden ser algunos delincuentes violentos. Lee Boyd Malvo. En otoño de 2002, el área metropolitana de Washington, D.C., se vio sumida en el terror cuando 2 francotiradores llevaron a cabo una ola de asesinatos que duró 3 semanas. Se cobró 10 vidas y dejó a toda una nación en vilo. Mientras que el cerebro era John Allen Muhammad, de 41 años, su cómplice era Lee Boyd Malvo, de 17 años, nacido el 18 de febrero de 1985 en Kingston, Jamaica, cuya juventud hizo que su participación en estos atroces crímenes fuera aún más impactante. El camino de Malvo hacia la criminalidad comenzó con una infancia problemática, marcada por la separación de sus padres y las dificultades económicas. Criado principalmente por su madre, Una James, Malvo se mudó de Jamaica a Antigua y más tarde a Estados Unidos. En 2001, a los 16 años, conoció a John Allen Muhammad, un veterano de la Guerra del Golfo que se convirtió en su figura paterna y mentor. Esta relación sería el catalizador de una violencia inimaginable. Durante los atentados de octubre de 2002, mataron a 10 personas e hirieron de gravedad a otras 3, atacando a personas al azar mientras realizaban actividades cotidianas como repostar gasolina o ir de compras. La aleatoriedad de los atentados provocó el pánico generalizado, lo que llevó al cierre de colegios y a un aumento del miedo entre la población de toda la región. La investigación fue un esfuerzo masivo en el que participaron múltiples agencias y que culminó con su detención el 24 de octubre de 2002 en una área de descanso de la Interestatal 70 en Maryland. Entre las pruebas encontradas en el coche se encontraban el rifle, una mira telescópica, un trípode y una nota en la que se exigían $10 millones. El juicio de Malvo en el condado de Fairfax, Virginia, comenzó en noviembre de 2003 por el asesinato de la analista del FBI Linda Franklin. Su equipo de defensa alegó inocencia por demencia, afirmando que Muhammad había lavado el cerebro a Malvo, lo que le impedía distinguir el bien del mal. Presentaron pruebas del control psicológico de Muhammad, describiéndolo como un manipulador carismático que se aprovechó de los antecedentes vulnerables de Malvo, marcado por la ausencia de su padre y una madre abusiva y transitoria. La defensa basó su petición de clemencia en varios argumentos clave. El abogado Craig Cooley argumentó que Lee era especialmente susceptible de encariñarse con una figura paterna como el carismático John Muhammad y que todos los niños son redimibles. El padre de Malvo, Leslie Malvo, con quien no tenía relación, testificó sobre los sueños de su hijo de convertirse en piloto, con el objetivo de humanizarlo. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado rechazó la defensa por demencia y condenó a Malvo por asesinato capital y cargos relacionados. Sin embargo, durante la fase de determinación de la pena, los mismos argumentos que no lograron la absolución resultaron más persuasivos para evitar la pena de muerte. El 23 de diciembre de 2003, el jurado condenó a Malvo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que le salvó de la pena de muerte. La decisión reflejó la consideración de las circunstancias de Malvo, a pesar de la gravedad de sus delitos. Años más tarde, en entrevistas que revelaron el daño psicológico infligido por Muhammad, Malvo expresó un profundo remordimiento por sus actos. En una entrevista concedida al Washington Post en 2012, describió su transformación. Era un monstruo. Quiero decir, era un monstruo. Si buscas la definición, eso es lo que es un monstruo. Era un demonio. Era un ladrón. Robé la vida de personas. Y hacía lo que me ordenaban otros solo porque me lo decían. Quiero decir, esa es la definición de un monstruo. Malvo describió el dolor de víctimas como Ted Franklin y su arrepentimiento por haber sido manipulado por Muhammad, a quien acusó de convertirlo en un asesino. El caso de Malvo ha experimentado importantes avances debido a la evolución de las leyes sobre condenas a menores. En 2017, un juez federal de Virginia dictaminó que sus cadenas perpetuas eran inconstitucionales y las conmutó por cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En agosto de 2022, el Tribunal Superior de Maryland ordenó que se revisaran sus 6 cadenas perpetuas, citando el mismo precedente. Malvo está encarcelado en el Centro Correccional King Mountain, un centro de seguridad de nivel 4 en Virginia, desde su traslado desde la prisión estatal Red Onion en 2024.
Mientras el caso de Malvo seguía evolucionando bajo las cambiantes leyes para los delincuentes juveniles, otro trágico tiroteo en una escuela años antes mostró lo rápido que una vida joven, y las vidas que la rodean, pueden ser destrozadas por un solo acto impulsivo. Nathaniel Brazil. El 26 de mayo de 2000 debía ser un día de celebración en la escuela secundaria Lake Worth Middle School de Florida, el último día del curso escolar antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla cuando Nathaniel Brazil, de 13 años, disparó y mató a su profesor de inglés, Barry Grunow, en un momento de ira que cambiaría para siempre la vida de muchas personas. La trágica secuencia de acontecimientos comenzó cuando Brazil fue expulsado del colegio por participar en una guerra de globos de agua, un acto que le valió la suspensión. Enfadado por esta medida disciplinaria, regresó a su casa y cogió una pistola Raven calibre 25 que había robado a un anciano amigo de la familia el fin de semana anterior. El arma estaba escondida en su casa, esperando este momento de ira explosiva. Cuando Brazil regresó al colegio y se acercó al aula de Grunow para exigir hablar con dos compañeras, el popular profesor y padre de dos hijos rechazó su petición. En ese momento crítico, Brazil disparó a Grunow una vez en la cabeza a quemarropa, matándolo al instante frente a la puerta del aula. También apuntó con el arma a otro profesor, lo que le valió un cargo adicional por agresión con agravantes. La investigación reveló que el tiroteo se produjo en un pasillo de la escuela, y Brazil fue detenido inmediatamente por el personal del centro y las fuerzas del orden. El juicio de Brazil se convirtió en un caso de gran repercusión nacional, que planteó cuestiones fundamentales sobre la justicia juvenil. Fue juzgado como un adulto, una decisión que suscitó controversia debido a su edad. La fiscalía solicitó una condena por asesinato en primer grado, lo que requería demostrar premeditación y conllevaba una pena obligatoria de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La defensa argumentó que el tiroteo fue impulsivo y solicitó un veredicto de homicidio involuntario con una pena mínima de 12,5 años. Durante el juicio, Brazil subió al estrado en su propia defensa y mantuvo que el tiroteo fue accidental. No apreté el gatillo intencionadamente. Mi dedo estaba en el gatillo. Tras 17 horas de deliberación, el jurado, compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, declaró a Brazil culpable el 16 de mayo de 2000. Uno de homicidio en segundo grado y agresión con agravantes, alegando falta de pruebas de premeditación. La vista para dictar sentencia reveló el impacto total del crimen en todos los implicados. La madre y los 2 hermanos de Grunow pidieron el castigo más severo, alegando que creían que Brazil supondría un peligro para la sociedad. Durante la audiencia de sentencia, celebrada el 24 de julio de 2001, Brazil subió al estrado para pedir perdón a la familia de Grunow. Declaró: «No hay palabras para expresar lo mucho que lo siento, pero es todo lo que tengo». Y subrayó que nunca tuvo la intención de hacer daño a Grunow, alegando que el disparo fue un acto impulsivo destinado a asustar al profesor. Los padres de Brazil también hablaron en la sentencia, suplicando clemencia. Su madre, Polly Powell, dijo entre lágrimas: «Por favor, tengan piedad de él. Sabemos que hizo algo malo. Sabemos que debe ser castigado. Sabemos que están sufriendo. Aunque el señor Grunow ya no está, Nate ya no está conmigo. Solo espero que algún día puedan perdonarle por lo que ha hecho». El 27 de julio de 2001, el juez Richard Wennett condenó a Brazil a 28 años de prisión, seguidos de 7 años de libertad condicional por delito grave, en virtud de la ley 10 a 20 vida de Florida. La sentencia tenía en cuenta los 428 días que ya había cumplido desde su detención. En entrevistas posteriores, Brazil ha seguido expresando su remordimiento. En una entrevista con ABC News en 2004, reiteró que coger el arma fue su primer error y mantuvo que el disparo fue accidental. En una entrevista con WPBF en 2011, dijo: «Daría cualquier cosa por recuperar ese día», reflejando un profundo arrepentimiento. «Tengo que vivir con eso en mi conciencia todos y cada uno de los días». En 2025, Brazil, ahora de 38 años, está encarcelado en el Wakulla Correctional Institution Annex de Florida, con fecha de liberación prevista para el 18 de mayo de 2028, cuando tendrá 41 años. Durante su estancia en prisión, ha obtenido un diploma de educación general, GED, y un certificado de asistente legal, lo que demuestra sus esfuerzos por rehabilitarse. La historia de Brazil muestra signos de crecimiento personal tras las rejas, pero no todos los jóvenes delincuentes buscaron la redención. Algunos, como Alisa Bustamante, dejaron al país atónito por la frialdad y la insensatez de sus crímenes. Alisa Bustamante. En la tranquila comunidad de St. Martins, Missouri,
la desaparición de Elizabeth Olten, de 9 años, el 21 de octubre de 2009, parecía inicialmente un caso típico de niña desaparecida. Sin embargo, la investigación pronto revelaría uno de los ejemplos más escalofriantes de ideación homicida juvenil, cuando Alyssa Bustamante, de 15 años, confesó haber matado a Olten simplemente porque quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. El crimen en sí fue planeado metódicamente. Una semana antes del asesinato, Bustamante cavó 2 tumbas poco profundas, lo que indicaba una intención deliberada. El día del asesinato, atrajo a Olten al bosque durante un juego de escondite, donde la estranguló, le cortó la garganta y le apuñaló 8 veces en el pecho antes de enterrar su cuerpo en una de las fosas. Quizás lo más inquietante fue la entrada del diario de Bustamante de ese día, que reveló su estado mental durante y después del asesinato. Acabo de matar a alguien, joder. La estrangulé, le corté el cuello y la apuñalé. Ahora está muerta. No sé cómo me siento en este momento. Fue increíble. En cuanto superas la sensación de «Dios mío, no puedo hacerlo», es bastante agradable, aunque ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Bueno, tengo que ir a la iglesia. Ja, ja, ja. Elizabeth Olten fue dada por desaparecida por su madre, Patty Price, la noche del 21 de octubre de 2009, después de no regresar a casa para cenar. 2 días después, el 23 de octubre de 2009, la confesión de Bustamante llevó a la policía hasta el cadáver. La investigación se centró inicialmente en ella como vecina, y un registro en la casa de su familia reveló su diario, que contenía entradas incriminatorias. Bustamante fue acusada el 18 de noviembre de 2009 de asesinato en primer grado y delito armado, y fue juzgada como adulta después de que el Tribunal de Menores renunciara a su jurisdicción. Inicialmente se declaró inocente, pero en enero de 2012 aceptó un acuerdo con la Fiscalía, declarándose culpable de asesinato en segundo grado y delito armado para evitar la pena de muerte. La vista para dictar sentencia, celebrada el 8 de febrero de 2012, permitió ver por primera vez en público el arrepentimiento de Bustamante. Dirigiéndose directamente a la familia de Olten por primera vez, pronunció lo que pareció ser una sincera disculpa. «Solo quiero que sepáis que lo siento mucho por todo. Sé que las palabras nunca serán suficientes y que nunca podrán describir adecuadamente lo horrible que me siento por todo esto. Lo siento mucho. Si pudiera dar mi vida para devolverle la suya, lo haría». Bustamante fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por asesinato en segundo grado, más 30 años consecutivos por delito armado. Bustamante permanece encarcelada en el Centro Correccional de Chillicothe, en Missouri, y su posible liberación más temprana, teniendo en cuenta el buen comportamiento, podría ser en 2059, a los 65 años, aunque los cambios legales podrían ampliar este plazo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.